Un cordial saludo. Les habla Ricardo Villalonga del posgrado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Oriente. A continuación presentaré mi trabajo desarrollado sobre el control PID multivariable de un prototipo de helicóptero de 2 grados de libertad utilizando algoritmos evolutivos. Los helicópteros autónomos y controlados remotamente son vehículos aéreos no tripulados con aplicaciones en diferentes ámbitos. El desarrollo de aplicaciones de control para estos vehículos representa un gran desafío, debido a sus numerosos grados de libertad, su predominante dinámica no lineal, el fuerte acoplamiento entre sus variables y los efectos debido a las perturbaciones. Para abordar esta problemática se construyó un prototipo a escala de un helicóptero de 2 grados de libertad, el cual consistió en un modelo de helicóptero montado sobre una base fija, con dos hélices que fueron accionadas por motores de corriente continua. La hélice frontal controló la inclinación del helicóptero alrededor del eje de cabeceo o pitch, y la hélice trasera controló los movimientos del helicóptero alrededor del eje de guiñada o yaw. A dicho prototipo se implementaron controladores PID, los cuales fueron sintonizados mediante optimización con algoritmos evolutivos. A continuación se describe la metodología utilizada en el trabajo. Primero se diseñó y construyó el prototipo tomando como referencia los trabajos realizados por otros investigadores y los prototipos comerciales de algunos fabricantes. En la animación se muestra una vista explosionada de las diferentes partes del prototipo construido. En el siguiente diagrama de bloques se puede apreciar el sistema de adquisición de datos y control, el cual se utilizó para controlar el helicóptero mediante la comunicación serial entre un computador con el software Xcode de Xilab y la placa de desarrollo Arduino Uno, la cual realizó la lectura de las señales analógicas de las variables controladas. Además, dicha placa transmitió señales digitales tipo PWM de 5 voltios de amplitud a las entradas de los amplificadores del driver L293B, el cual a su vez suministró en sus respectivas salidas señales PWM de 12 voltios de amplitud al motor principal y de cola. El voltaje de alimentación de los motores fue proporcionado por un adaptador eléctrico. En un protoboard se montaron todos los componentes electrónicos antes mencionados. Para la identificación de los 4 modelos del sistema se utilizaron señales de excitación tipo PWM, las cuales fueron suministradas al motor principal y al motor de cola para el registro de los datos, considerando un periodo de muestreo de 0.1 segundos y una cantidad de 60 muestras. Con la herramienta de identificación de sistemas de MATLAB y la primera mitad de los datos registrados, se identificaron varios modelos paramétricos, los cuales fueron validados con los datos restantes. Para la selección de los mejores modelos se tomaron en cuenta los menores errores de predicción final y errores medios cuadráticos, el menor número de parámetros posibles, la estabilidad absoluta y relativa del sistema, que las funciones de transferencia fueran propias, la autocorrelación de los residuos de la salida, el mejor ajuste de los datos de estimación y validación. Los mejores modelos se obtuvieron con las estructuras Box-Jenkins y ARMAS. Con el propósito de evidenciar la interacción entre las variables de entrada y salida del sistema, se excitó cada entrada del modelo identificado con un escalón unitario en lazo abierto en tiempos diferentes, observando el acoplamiento cruzado existente entre las variables del sistema. Para reducir el efecto de las interacciones entre las variables, se obtuvo una red de desacoplo estático con la cual se logró disminuir la interacción entre las variables en estado estacionario o en baja frecuencia. Adicionalmente, se evaluó el acoplamiento del modelo teórico no lineal del helicóptero de 2 grados de libertad, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. En la respuesta en lazo abierto se observó que el ángulo de pitch presenta un cambio muy leve cuando se introduce el escalón unitario, y el ángulo de yaw evidencia una dinámica integrativa, dado que no estabiliza en estado estacionario. En cambio, en lazo cerrado, ambas salidas del sistema se estabilizan en régimen permanente y las respuestas resultantes corresponden a dinámicas sobreamortiguadas. Tanto en lazo abierto como en lazo cerrado se observa el acoplamiento del voltaje del motor de pitch sobre el ángulo de yaw y no se aprecia acoplamiento producto del voltaje del motor de yaw sobre el ángulo de pitch. Como estrategia de control, se empleó la forma ideal del controlador PID de 2 grados de libertad con filtrado de la señal medida dada por Alfaro y Villanova en el 2012, junto con el desacoplador estático previamente obtenido. Esto con la finalidad de reducir el efecto de ruido en la señal de control, disminuir las interacciones en estado estacionario y garantizar un buen compromiso entre el seguimiento del punto de consigna y el rechazo de perturbaciones externas.
La sintonización de los controladores primero se realizó utilizando la herramienta Payday Tuner de MATLAB, considerando un enfoque de diseño equilibrado. Luego se utilizaron los algoritmos evolutivos, optimización por enjambre de partículas, desarrollado por Parragués en el 2014, y el algoritmo de búsqueda de cuco elaborado por Yang en el 2013. Los parámetros seleccionados para ambos algoritmos fueron una dimensión del problema de 8 variables, un número de soluciones de 10 y un número máximo de 100 iteraciones. La función multiobjetivo de los algoritmos consistió en la minimización de los índices de desempeño de la integral del valor absoluto del error, IAE, y la integral del valor absoluto del esfuerzo del control, IAU. La evaluación de dicha función fue realizada por medio de simulación por lotes con un diagrama de bloques desarrollado en el entorno de simulación Xcos de Scilab, el cual contempló el seguimiento de la referencia y de rechazo de perturbaciones de carga. A continuación se presentan los bloques internos de los superbloques que se contemplaron en la simulación por lotes. El primer superbloque contiene el modelo lineal del helicóptero de 2 grados de libertad. El bloque de los controladores contempló dos superbloques con la forma ideal del algoritmo de control PID de 2 grados de libertad, con filtrado de la señal medida tanto para el ángulo de pitch como para el ángulo de jab. Seguido se encuentra un superbloque con la red de desacoplo estático. Y por último, dos bloques de saturación que limitan la salida de los controladores en el rango indicado. Los resultados obtenidos después de la sintonización de los controladores se muestran a continuación. Los controladores sintonizados con Payday Tuner bajo el enfoque de diseño equilibrado produjeron el menor sobrepaso para el seguimiento de la referencia, pero grandes sobreimpulsos ante la presencia de perturbaciones de carga. El algoritmo de optimización por enjambre de partículas demostró ser más rápido en culminar el total de las iteraciones con respecto al algoritmo de búsqueda de cuco. Sin embargo, ambos convergieron a valores óptimos con costos totales muy cercanos y las respuestas transitorias presentaron el menor error IAE y un esfuerzo de control IAU moderado. Por último, se evaluó el rendimiento tanto para el seguimiento de la referencia como para el rechazo de perturbaciones de carga mediante los valores característicos de la respuesta dinámica, los criterios de la integral y análisis estadístico de las desviaciones estándar del error y del esfuerzo de control. Los mejores parámetros obtenidos de los controladores PID de 2 grados de libertad fueron los siguientes. La técnica de control aplicada permitió obtener controladores con excelentes prestaciones, baja variabilidad, adecuada robustez para el seguimiento de la referencia y el rechazo de perturbaciones de carga, con un mínimo de error en estado estacionario y un esfuerzo de control aceptable. Para facilitar la interpretación de los índices de desempeño del sistema de control se obtuvieron las distribuciones normales o campanas de Gauss del error y del esfuerzo de control. Mientras menos ancha sea la campana de Gauss, mejor será el controlador sintonizado. Para finalizar, se presenta una demostración experimental del desempeño del prototipo aplicando los controladores antes mencionados. Se observan las respuestas dinámicas en tiempo real de los ángulos de pitch y jab con sus correspondientes señales de control. La referencia inicial para ambos ángulos es 0 grados. Al cabo de 15 segundos, el punto de consigna del ángulo de pitch cambia a 15 grados, el cual es alcanzado por la señal de pitch en 5 segundos sin sobreimpulso y observando una leve interacción en la señal de jab. A los 30 segundos se introduce una perturbación eléctrica de 50% U sub P. La señal se estabiliza en menos de 3 segundos. A los 45 segundos se introduce una perturbación eléctrica de menos 50% U sub P. La señal presenta un tiempo de asentamiento aproximado de 5 segundos. A los 60 segundos el punto de consigna del ángulo de jab cambia a 15 grados. El cual es alcanzado por la señal de jab en aproximadamente 4 segundos con un ligero sobrepaso y no se observa interacción en la señal de pitch. A los 75 segundos se introduce una perturbación eléctrica de 50% U sub Y. La señal se estabiliza en aproximadamente 10 segundos. A los 90 segundos se introduce una perturbación eléctrica de menos 50% U sub Y, pero no se evidencia cambio en el ángulo de jab. Gracias por su atención.